Familia querida, vamos a comenzar la segunda parte. Esperamos que ustedes lo estén viendo aquí en el canal del Pastor Camacho, Pastor Haroldo Camacho. Esta es la segunda parte. Suscríbase al canal del pastor, deje un comentario, no se enoje, por favor, escuche con amor, reciba lo que usted cree que venga de Dios, lo que no cree que venga de Dios, bueno, no lo reciba, pero analícelo de corazón. Bienvenido, pastor, a su canal. Gracias, gracias. Seguimos con el tema de por qué un adventista paga el diezmo, o usando la terminología adventista en el mejor sentido, devuelve el diezmo. Y hemos visto que la única razón por la cual un adventista paga el diezmo es debido a que Elena de White tuvo una visión al respecto. Y voy a ver aquí si coloco algunos escritos mismos de Elena de White y de la Iglesia Adventista. Déjame ver si puedo ver acá por dónde vamos. Ok. ¿Se puede colocar más grande, no? No, no se puede colocar más grande. Claro, sí se puede colocar así, ¿no? Pero se daña, o sea, tiene que correrlo así. Tengo que correrlo, lo puedo correr lentamente. Ah, bueno, si quieres, hágale. Okay. Entonces nosotros vemos aquí una carta del 16 de marzo de 1897 que Elena White escribió desde Australia a quien en aquel entonces era el presidente de la Asociación General, que era el pastor Daniels. Y todo esto que estoy leyendo yo aquí viene del sitio del Fideicomiso White, es un sitio oficial de la Iglesia Adventista, así que yo no estoy sacando ningún trapito al aire, esto lo hace público la Iglesia Adventista y su Fideicomiso White. El Fideicomiso es aquella agencia especial que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día para resguardar y preservar y proteger los escritos de Elena White. Es una inmensa bóveda donde no más pueden entrar algunas personas selectas y está protegida como si fuera la bóveda de un banco. Interesante cómo el producto lo guardan en una bóveda como si fuera una bóveda bancaria. Es cierto, es una tremenda puerta la que hay allí y se abre con una clave especial, etcétera. Bueno, ella escribe a quien fue presidente de la Conferencia General que en entonces les envió esta mañana una carta escrita para Estados Unidos y enviada allí ayer por la mañana, que les mostrará cómo considero que el dinero del diezmo se usa para otros fines, es decir, no se estaba usando enteramente para el ministerio, sino incluía otros fines. Entonces ella dice, este es el fondo especial de ingresos del Señor para un propósito especial. Nunca he entendido tan completamente este asunto como lo entiendo ahora. Habiéndome dirigido aquí preguntas para responder, he recibido instrucciones especiales del Señor de que el diezmo es para un propósito especial, consagrado a Dios, para sostener a los que ministran en la obra sagrada, ya que los escogidos del Señor para hacer su obra, no solo en sermonear, sino en ministrar. Deben entender todo lo que esto comprende y luego dice que Elena White nos ayuda a comprender todo lo que esto comprende, ya que ella aprobó específicamente ciertos usos del diezmo mientras desaprobaba específicamente otros. Y lo que pasó fue que ella misma organizó cómo se debían resguardar, organizar
Los diezmos, en gran parte, ella organizó la contabilidad que hasta el día de hoy se utiliza en la contabilidad de los diezmos. Y que eso lo recibió de parte de Dios. Luego, aquí hay una resolución de una de las primeras reuniones de la Asociación General que dice: resuelto, que creemos que es el deber de todos nuestros hermanos y hermanas dedicar una décima parte de todos sus ingresos de cualquier fuente a la causa de Dios. Minutas de la sesión especial de la Conferencia General, publicados en el Review and Herald, 6 de abril de 1876. Así que esto fue tempranamente. Elena de White comenzó a recibir visiones acerca del diezmo muy tempranamente, pero no se tomaron en cuenta hasta que se hizo un voto de la Conferencia General, y luego ella tuvo que seguir salpicando y remachando lo de los diezmos, porque los diezmos no estaban entrando como deberían entrar, aún estando ella viva. Voy entonces a otro escrito, escrito por un tal Roger Kuhn, que se ha incluido entre los libros White del fideicomiso, porque todo esto se encuentra, y aquí ustedes pueden ver el logo, este es EGW, en inglés es E.G. White, es Ellen White Org, es el lugar dedicado especial del fideicomiso de la Iglesia Adventista sobre los escritos White. Y bueno, aquí al final ellos encargaron a Roger Kuhn que escribiera lo que voy a leer. Y lo que voy a leer es espeluznante, pero es la razón por la cual la Iglesia Adventista condiciona los diezmos a la salvación. ¿Se dan cuenta? Dice aquí, hablando del diezmo, en conclusión, no sería, voy a compartir esta pestaña, ¿ok? En conclusión, no sería tan trágico como irónico si al final descubriéramos tardíamente que aquellos que ahora toman la posición de que la Iglesia ha apostatado, eran ellos mismos culpables de apostasía al enseñar a otros que el almacén de Dios, a donde hay que traer los diezmos, es la tesorería de cualquier lugar donde se esté realizando la obra religiosa de guardar el sábado para Cristo, y que podrían retener sus diezmos de la tesorería denominacional y colocarlos en ministerios independientes con impunidad. Es decir, que aquí esto se está escribiendo para algunos que están queriendo guardar la verdadera ley del diezmo y usar el diezmo para otras obras. Pero aquí se dice que el que quiera tener ministerios independientes y usar los diezmos para hacerlo, ¿cómo piensan ustedes que lo van a hacer con impunidad? Es decir, sin que sean condenados por Dios. Luego pregunta, sabemos que cuando Cristo regrese, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre has echado fuera demonios y en tu nombre hecho muchas obras maravillosas? Y ya conocemos su respuesta. En tonos tristes, cuando ya es demasiado tarde para siempre, entonces les declararé
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. De hecho, cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y luego termina diciendo, Dios es particular. En otras respuestas, cuando Cristo regrese, Él preguntará, ¿y me devolvieron los diezmos? Y en el lugar exacto donde yo quería, según lo dijo pues Elena de Guay, ¿no? Exactamente. Y esto es escrito por el fideicomiso White, de tal modo que aquí se condiciona la salvación a pagar los diezmos y pagarlos según lo estructuró Elena de White. ¿Por qué? Para salvaguardar el producto, las entradas. Es cuando yo veo todo esto que el cordón verde comienza a dar sentido, a tener sentido, como que tener un significado, ¿no? Porque cuando se echa por tierra la obra de Cristo en la cual solamente podemos confiar nuestra salvación, en que cuando Él dijo consumado es, nuestra salvación quedó consumada y todo aquel que cree en su obra consumada y confía en que somos aceptos ante el Padre solo por Él. Entonces nosotros, si desconfiamos de eso, estamos predicando otro evangelio. ¿Y quién predica otro evangelio? El enemigo toma y hace un montaje de cosas bíblicas, de la cual crea un producto, el cual se paga con los diezmos por el resto de la vida desde el bautismo o antes, porque ahora no están bautizando a menos que estén diezmando. Así que desde antes del bautismo. Y se va formando un producto, y lo que ha pasado, Natanael, es que de todo ese producto, se ha formado una empresa muy, muy grande. Y voy a ver si encuentro aquí, aquí yo creo que está. Sí. Voy a compartir esta página. ¿Sí la están viendo? Una página que tiene colores. Sí, señor. Si la puede colocar más grandecita también para que se pueda leer. Ok, lo que quiero que lean es estas cifras. No sé Bueno, si sí, esas se ven grandes, se ven bien. las cifras se ven grandes. Perfectamente. Ok. Ahora voy a ver si vuelvo por acá, donde yo estaba, ¿dónde estaba? Bueno, aquí estamos, yo creo que era aquí, sí. A ver qué es lo que tenemos acá. Exacto, se ven allí las cifras. Este fue el informe del tesorero de la Asociación General en el Congreso Mundial del año pasado, 2022, en St. Louis, Missouri, el estado de Missouri de los Estados Unidos. Este es el resumen de su informe de tesorería. Él dijo que hay 90,000 iglesias adventistas alrededor del mundo. De esas iglesias adventistas se recaudó 2.7 billones de dólares
billones, que creo que en español diríamos 2.700.000 millones. ¿Estoy en lo correcto? Muchísimo, sí, señor. 2.700.000.000. 2.000, sí, 700 2.700 millones. millones. Son 2.7 billones. Estamos hablando de plata. Muchísimo. Estamos hablando de que el cordoncito verde aquel está rindiendo, ¿no? Para un ejemplo, $1 millón acá en Colombia son en este momento como 4.500 millones de pesos, más o menos para los que viven en Colombia. Solo $1 millón. ¿Es cuánto? Más o menos 4.500 millones de pesos. Imagínate, me puedo comprar unas 100 casas. Encima de eso, 1.000 millones de dólares en ofrendas para la iglesia local. Y 81 millones en ofrendas para misiones. Esas ofrendas para misiones tampoco se quedan en la iglesia local. Lo que se queda en la iglesia local es esos, en las 90, ese 1.000 millones se reparte entre 90.000 iglesias y bueno, ustedes pueden sacar la cuenta, pero no es así, porque las ofrendas en las iglesias locales son muy pocas, especialmente en otras economías como la nuestra, en Colombia o Perú o en Bolivia o en Venezuela, donde las ofrendas son muy bajas, ¿no? Pero esta cantidad de diezmos, 2.700 millones, representa una muy pequeña parte del potencial de diezmos de la iglesia adventista. Porque la feligresía adventista está actualmente en los 25 millones de miembros. Así que si cada miembro diezmara, y ustedes pueden sacar las cuentas, yo no soy bueno así para tener cifras exactas matemáticamente, si cada miembro diezmara unos $10 al mes, saldría más o menos en esta cifra de 2.7 billones de dólares, diezmando solamente $10 al mes. ¿Okay? El potencial es mucho más. El potencial es de 25 millones de miembros, así que el potencial de diezmos está en aproximadamente 16, 17 billones de dólares. Y esa es una de las razones por la cual la iglesia adventista sigue remachando sobre los diezmos, porque el potencial de ingreso de la empresa es mucho más grande. Y ellos no están contentos con 2.7 billones o 2.700 2.700 millones. millones. No, eso no es suficiente. Y ni un centavo de ese dinero queda en la iglesia local. Todo ese dinero va a lo que se llama las organizaciones superiores. El primer lugar donde se detienen los diezmos es en la tesorería de la misión o de la asociación local. Y de allí se paga el salario
de los pastores. Se paga el 30% del salario de los maestros de Biblia de las escuelas primarias y escuelas secundarias y de las universidades adventistas. Las universidades adventistas es diferente. En las escuelas primarias y en las secundarias se paga el 30% del salario de los maestros de Biblia. Las escuelas se pagan de las ofrendas. Y bueno, la tesorería de la misión, después de haber pagado lo que sigue debiendo, o si ya es su propia propiedad, entonces manda el 10% de lo que recibió a lo que se llama la unión local. Y la iglesia adventista está organizada en una agrupación de asociaciones, forma una unión. Así que la unión, para sus propios gastos, recibe el 10% de todas las asociaciones. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Y no quiero olvidarme del lugar donde quedé en las uniones, ¿no? Que ellos reciben el 10% de las asociaciones. Porque quiero volver a la iglesia local. Hay muchas iglesias locales en este momento, y ustedes, hermanos, saben dónde están, que están reuniendo fondos pro templo. Uh-huh. Y yo recuerdo aquellos días, Natanael, o mi iglesia o otras iglesias que mi papá pastoreaba, donde se construía una capillita y muy bonita, y se traía al frente de la iglesia para la ofrenda pro templo. Y se le pedía a los hermanos que ahorraran y trajeran su ofrendita pro templo. Y llegaba el día cuando metafóricamente se quemaba la hipoteca, es decir, se pagaba por el terreno y se pagaba por la iglesia, y era una gran ceremonia. Algunos que la han vivido tal vez recuerden que se quemaba la hipoteca, estaba allí el presidente de la asociación, si era una iglesia grande estaba el presidente de la unión, y se felicitaba al pastor y se felicitaba a la iglesia porque ya tenían su propio templo. Hermanos, mentiras. No es su propio templo. Qué pena decirles, mis queridos hermanos. El momento que se quemó la hipoteca, que se pagó el templo, queda a nombre. Ese lugar que ustedes pagaron con tanto amor, lo decoraron con tanto cariño, compraron las bancas, lo pintaron, usaron su propio trabajo, compraron el techo, construyeron salitas de escuela sabática. Ese edificio no es de la iglesia local, pasó a la iglesia a ser parte de los miles de bienes raíces que tiene la iglesia adventista alrededor del mundo. Eso quedó ya a nombre de la asociación, que en virtud es la asociación general. Ese templo ya no es de ustedes. Y el día que algunos, como ya ha pasado, ¿no? Que algunos hermanos, y esto pasó en una iglesia donde yo fui pastor, que llegó allí un pastor que conocía el evangelio y comenzó a predicar el evangelio, y los hermanos le dijeron al pastor: pastor, aquí tenemos iglesia, tenemos templo, nosotros la pagamos. ¿Por qué nosotros entonces no nos congregamos y nos declaramos independientes de la iglesia adventista? Y cuando ellos quisieron hacerlo,
los adventistas los amenazaron con echarle la policía para sacarlos de su propia iglesia, porque la iglesia ya no era de ellos. Y así ha sucedido en algunos lugares. Realmente ellos han pedido a las fuerzas públicas que vengan a desalojar a los hermanos de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no era de ellos. Era ya un bien raíz más de la iglesia adventista del séptimo día, como un bien raíz protegido legalmente. Por eso los hermanos, por cuanto más reclamaron a las autoridades, no tenían nada que reclamar, porque quien reclamaba como suyo era la asociación. Y allí estaban todos los abogados de la Asociación General listos al demandar a cada uno de los hermanos que se quedara o que no desalojara ese local. Así que lo tuvieron que desalojar. Así fue. Y pasó, pues, ese local, como estas 90,000 iglesias que dice aquí el informe del tesorero, esas 90,000 iglesias, la mayoría de ellos, pienso yo, son ya bienes raíces, son inversiones de la iglesia adventista del séptimo día. Así que ese es el costo del producto, todo para formar una gran empresa que hoy es evaluada en 2.7 billones o 2.700 millones. Yo no estoy seguro si son 2.700 millones o 2.700 miles de millones. 2.700. 2.700 millones. Ok. Muy bien. Así que volviendo al tema, y por favor tú vas diciéndome cómo va mi tiempo, ¿no? Volviendo al tema. Sí, ya nos quedan como 10 minutos. Muy bien. Volviendo al tema de las uniones, entonces las uniones pagan a sus directores, presidente, secretario, tesorero, y cada vez que se sube en el organigrama de la iglesia adventista, en esa jerarquía, cada vez que se sube, te pagan un poco más, tu salario aumenta. Y entonces hay una gran lucha política detrás de bambolines por quién va a postularse para ser el presidente de la asociación o el presidente de la unión. El presidente de la unión tiene a su grupo de pastores que lo apoyan, a sus grupos de presidentes de las asociaciones, y todo ese movimiento de la empresa es un movimiento político que yo lo viví, yo miré todo ese movimiento político que había desde adentro. El presidente de la unión tenía sus presidentes de las asociaciones que lo apoyaban, otros querían otro, y entonces se le daban las mejores iglesias y las mejores prestaciones a este o al otro, para que en el momento de las elecciones saliera uno o el otro elegido, y a eso lo llaman la mano de Dios dirigiendo la iglesia. Y lo mismo sucede a nivel de la iglesia mundial, a nivel de la asociación general. Quien se queda de presidente es el que más va a proteger el producto y los bienes de la empresa. Y es en base a eso que se hace la votación en estos quinquenios de la iglesia adventista del séptimo día, en la cual se paga una millonada de estos dineros para traer de todas las partes del mundo, traer a los delegados al Congreso Mundial. Y la mayoría de la gente se cree el cuento de que son elecciones libres, pero ya todo está cuajado de anticipación. Ya se sabe quién va a recibir los votos. Y cuando sale el humo blanco,
habemus papa. Yo diría que hasta tal vez hay mayor, ¿cómo se diría? Democracia en la elección del Papa, aunque yo creo que también todo es una movida política a ese entorno. Entonces, todo esto que hay acá en La Plata, que tiene la Iglesia Adventista, es para proteger la empresa que promueve el producto, que promueve los diezmos, que nuevamente van a construir la empresa que promueve el producto, que promueve los diezmos, que promueve nuevamente, y es un círculo vicioso. Y los hermanos muy fielmente andan corriendo como en esas, ¿cómo le llaman? Las jaulitas de los conejitos de Guinea. Andan allí repitiendo lo mismo. Preparando, no, ellos dicen preparando un pueblo para la crisis final, preparando un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y yo pregunto, ¿y acaso la Biblia no contiene la preparación? ¿Acaso los evangelios y las epístolas no contienen toda la preparación que nosotros necesitamos? Porque si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. ¿Acaso esa no es suficiente preparación? No, los adventistas necesitan promover un montaje, un producto de angustia, de temor, de intimidación, que nos van a perseguir, que nos van a hacer esto, que nos van a cortar la cabeza, que nos vamos a tirar como en el circo romano, nos van a entregar, y que los hermanos y nuestras hermanas nos van a entregar, y que todo eso, y promueve un ciclo de neurosis dramática, y ese es parte del producto para que entonces tú sigas aferrada o aferrado al producto. Y la cruz de Cristo, en donde solamente radica la fe salvadora, queda a un lado, totalmente por completo. Por eso digo yo que es un montaje que se ha hecho. ¿Y quién se inventó ese montaje? Ese montaje no es bíblico, no es del Señor, no es de su mente pura, santa, perfecta, redentora. Es un montaje que sabe intimidar, como la intimidación que nosotros leímos ahí del fideicomiso White, que en el último día el Señor nos va a preguntar, ajá, ¿y qué de los diezmos? Te faltaron 10 centavos, me robaste, ¿no es cierto? Vete a la condenación. Porque eso es lo que predican. Pero las palabras del Señor es: el que creyere y fuere bautizado en su muerte, en su vida, en su resurrección. El bautismo significa que nosotros nos arropamos de la vida de Cristo. Amén. El que creyere y se arropa, se inmersa en la vida de Cristo para que sea la sola vida de Cristo que lo represente ante el Padre, será salvo. No hay necesidad de ningún otro producto. Y algunos me preguntarán, pero pastor, ¿qué pretende usted con todo esto? Pretendo que los mismos hermanos que están dentro de la iglesia abran los ojos y realmente pidan una reforma y un reavivamiento en base a Cristo solo, que derroguen todas esas 28 doctrinas fundamentales y quede solamente una: Cristo y este crucificado, y el que creyere será salvo. Será salvo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, y que tenga misericordia, Señor, de este pueblo que ha sido engañado y manipulado, y que tú pongas la verdad en medio de todo este pueblo,
para que verdaderamente pueda unirse a todos aquellos en aquel día que digan al Cordero, gloria, al Cordero, gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Aleluya. nombre del Señor Amén, Jesús. amén. Última pregunta, pastor, que seguramente algunos se harán. ¿Usted diezma? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la ley del diezmo para usted? ¿Cómo la practica? No, yo ofrendo para los pobres y mi esposa, no diría que ella diezma, pero ella ofrenda directamente para la iglesia. La iglesia donde nosotros estamos yendo no es adventista. Nosotros estamos yendo a otra iglesia. Yo en algún momento les diré a dónde estoy yendo, pero aquí yo no quiero que nadie interprete todo esto como que yo estoy promoviendo otra iglesia que sí tiene la verdad. No, 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 no. En algún momento les diré. Y yo diría desde el principio, no es una iglesia perfecta tampoco. Hay algunas cosas que me gustaría ver que sean diferentes, pero Ahí te así congregas. participamos. Ajá, ahí te congregas. Nosotros ofrendamos a los pobres y entonces también ofrendamos directamente a la iglesia, que incluye el salario del pastor, que más que se lo merece porque él es un predicador fiel del evangelio. Y de eso hablaré oportunamente en otro video, Natanael, que comparo allí el pan y el vino de Melquisedec o el diezmo de Abraham. Perfecto. No veo el momento de dar ese video, Qué pero rico. todavía no estoy listo. Suena bueno, suena poderoso, gloria a Dios. Como el pastor lo decía, no estamos promoviendo una nueva iglesia, ni hay iglesias perfectas. Tampoco estamos promoviendo que ustedes dejen de dar su diezmo. Si lo quieren dar en la iglesia adventista, pentecostal, católica, usted es libre. Pero hágalo con conciencia y hágalo desde el amor a Cristo y no desde el miedo y la manipulación o desde el terror. Muchas bendiciones para todos. Gracias por quedarse hasta el final.